Cuando comúnmente se habla de las cruzadas, uno ya más o menos tiene un criterio, ¿no? Hablamos de soldados que seguro salen con sus caballos, un montón de personas que están equipadas para enfrentarse a una guerra, no una campaña militar. Sí, eso es cierto. Las cruzadas son unas campañas militares que se dirigen de dónde a dónde. Se dirigen de la zona de occidente hacia oriente. Según tu curso de geografía, el lado de occidente en este gráfico sería este lado y el lado de oriente sería este lado. Significa que la dirección de invasión va de dónde? Va de este punto a este punto. Ahora, habría que identificar quiénes son los actores. Por ejemplo, si hablamos de este punto a este punto, podríamos hablar, por ejemplo, de Roma. Si hablamos de este lugar, bueno, de este lugar podríamos hablar del Imperio Turco, ¿no? Que ya estaba por este lado, los turcos. Los turcos selyúcidas, o simplemente los turcos, ya estaban por ahí. Por este espacio de oriente, ¿a quién más podríamos ubicar? Podríamos ubicar a una ciudad muy importante, Constantinopla, que pertenecía también a un imperio, denominado Imperio Bizantino. Entonces, digamos, la zona de Roma, digámoslo así, se dirige hacia este lugar de Constantinopla y los turcos. Pero, ¿cuáles son los antecedentes para este proceso de invasión? Si cabe el término. Bueno, los antecedentes tienen que ver con el tema que hemos desarrollado. Acuérdate que antes de las cruzadas, es decir, antes del año 1095, cuando se inicia, antes había un tal Mahoma que movilizó una gran cantidad de personas bajo una religión y comenzaron a expandirse, ¿no? Expandirse por la zona de Oriente, el norte de África, incluso la zona de Europa. Ya, muy bien. Pero hay algo que hay que tomar en cuenta. La Iglesia Católica, acuérdate del tema del feudalismo, la Iglesia Católica recogía tributos a través del denominado diezmo. El 10% de tus bienes a la Iglesia, algo así. Pero hay algo que también ustedes seguro han escuchado hablar sobre las indulgencias. No sé, seguro de ustedes han escuchado hablar del tal Martín Lutero, que comenzó a protestar. ¿Qué tiene que ver Lutero, digamos, o las indulgencias con lo que estamos mencionando? Digamos, una forma hábil de captar fondos es vendiendo perdones. Es decir, señor cura, sabe que he cometido una falta grave, ya, muy bien, cuesta tanto. O sea, tenía que dar plata, ¿me voy a entender? Tenía que dar plata para que puedas ir al cielo. Algo así, ¿se entiende más o menos la idea? Ya, entonces, ese gran negocio, ¿quién lo manejaba y lo centralizaba? Roma. Acuérdate de que Roma cayó, la Roma de Occidente cayó, pero Roma, como Iglesia Católica, todavía existía y unificó a los bárbaros. Incluso ellos lucharon contra los árabes y los derrotaron, ¿no te acuerdas? Ya, de Roma, aquí era la protagonista, la Iglesia Católica, aquí era la protagonista. Pero alrededor de ella, ¿quiénes habían? Bueno, había señores feudales, ex bárbaros, ¿no? Que estaban estableciendo ahí. Lo concreto es de que la gran Iglesia Católica, que abarcaba Occidente y Oriente, todavía se mantenía unida. Es decir, si Roma se partió en dos, todavía la Iglesia buscaba establecer uniones. Y por lo tanto, el gran negocio del diezmo y las indulgencias se estaba dando en todo este espacio. Pero los de Constantinopla te dijeron, oye, pero yo, ¿por qué aquí tengo que darte lo que yo recolecto? ¿Por qué mejor yo no me lo quedo? Roma dice, no, que yo, no, nada. Se da un proceso de división. Se da el denominado cisma de Oriente. ¿Qué significa ello? Que la iglesia griega, ¿no? Los griegos, los de Constantinopla, se separan de Roma y comienzan a argumentar un montón de preceptos, pero no por el hecho de que, bueno, Roma está equivocada y yo tengo la verdad, etcétera, todo. No, 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 no. Aquí el objetivo de la pelea, ¿cuál es? Dinero, plata, poder. Por eso se da la división. Si Roma, por lo tanto, antes tenía influencia sobre este espacio, luego del cisma de Oriente que se dio en el año 1000
1054, bueno, lo que va a ver la iglesia es mermada su poder. Ojo, fíjate, 1054 y la campaña militar cuando se inicia en el año 1095. Es decir, yo busco imponer mi poder aquí, pero él se revela y pierdo mi poder. Por lo tanto, cuando yo invada aquí, ¿tendré o no yo algún interés, dirá la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Sí habrá un interés de la Iglesia por tratar de recuperar el poder que perdió. Y esa es una de las causas. Una de las causas de las cruzadas es la disminución de ¿quién? Del poder de la Iglesia Católica. ¿De la Iglesia sobre dónde? ¿Sobre dónde disminuyó su poder? ¿Sobre dónde? Sobre la zona de Oriente. ¿Estoy siendo claro? Repito esto, rapidito, lo repito. Roma, ¿cuándo cae? Dime tú, el año. ¿Cuándo cae Roma de Occidente? Dime el año, por favor, ya me olvidé. 476, ¿se entiende? En el año 476 cae Roma. En dos partes se divide. Ya, muy bien, se dividió. Ya, cayó esta parte. Pero aquí estaban los bárbaros. Claro, lo invadieron. ¿Y quién estaba aquí? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a nivel espiritual, no tanto político, sino espiritual, ¿tenía o no tenía influencia en Oriente? Sí lo tenía. Y esa influencia espiritual que rendía frutos, plata, dinero, tributos, diezmo. Entonces lo de ellos, que dijeron, ¿sabe qué? Mejor el negocio me lo quedo yo solito. Se da la división, ¿no? ¿Qué pasa con Roma? ¿Su poder cae o no cae? Sí cae. ¿Y qué es lo que va a buscar Roma al momento de invadir? ¿Qué es lo que va a buscar? A recuperar ese poder perdido. ¿Se entiende? Por eso van a la zona de Oriente. Pero hay otro detalle. Roma tenía a su alrededor a los señores feudales. Los señores feudales que tenían como actividad principal hacer guerra y tomar terreno. Ya está. ¿Y qué hago yo con el terreno que robé? Bueno, se lo tengo que transmitir en herencia a alguien. La pregunta es, si un señor feudal tiene 5 hijos, en este contexto, ¿qué supondría? Que yo tendría que darle en herencia a los 5 hijos por igual o no. Si hablo de ahorita, ¿me entiendes? Si hablo de ahorita. Pero imagínate, ¿no? Robé como 5 y si tengo 5, cada uno se queda con 1. ¿Qué pasa con mi poder? Con todo lo que yo he luchado. ¿Se reduce o no se reduce? Sí, o sea, lo divido, me debilito. Entonces, ¿a quién tengo que darle todo esto, no? Obviamente, ¿a quién? Bueno, tengo que darle al mayor, pues, al mayor. Y mira que ahí hay un criterio equivocado. No por el hecho de que seas el mayor, no por el hecho de que tú seas, digamos, el primer hijo, no significa necesariamente de que tú seas el más apto, el más hábil, el más inteligente, ¿no? Solamente porque eres el primero en nacer, se te da a ti todo el beneficio. ¿Cómo se llama ese principio de entregar la herencia al hijo mayor? A eso se le denomina mayorazgo. Si tú fueras el segundo, ¿qué harías? Estos pasajes que dan en la televisión sobre juicios de una hija que mató a su mamá o mandó a matar, etcétera y todo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Por herencia. Si tú fueras el segundo, entre comillas, en este contexto, lo lógico que sería, si uno fuera el segundo, porque mira, el primero se lleva toda la herencia. Oye, pero yo soy tu hermano. Ya, yo voy a ver qué te voy a dar a ti. Oye, pero va a tener un terreno un ratito. Yo voy a decir, ya te doy un lotecito de ahí nomás. Oye, pero es más grande, yo estoy decidiendo. No, ¿qué hago con el hermano? Ya fue el cierre. ¿Qué hago? ¿Lo elimino o no? Los fraticidios, que es asesinatos entre hermanos, ¿tienen o no tienen su origen aquí? ¿Sí o no? Ya está. ¿Cómo que no? Sí. Por decirlo, no, aquí, por decirlo así. Ya. Ahora, hay otro dato más interesante todavía. Si la cuestión es tener tierras, entonces, ¿qué dirá el segundo? Es decir, el que no tiene acceso a la herencia. Bueno,
más que esperar que mi hermano me dé algo mejor, ¿qué tal si yo lo busco? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago yo? Hago mis guerras, traigo mi gente, hago mi ejército. ¿Y qué pasa con los nobles? Todos los nobles que están buscando tierra, 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 tierra. Llega un momento en el cual todas las tierras de Europa tienen dueño. Y quien estaba preocupada en ese contexto era Roma. ¿Por qué? Porque Roma tenía tierra. Entonces, ¿se le podría ocurrir a un noble tomar las tierras de la iglesia o no? ¿Se le podría ocurrir o no esa gran idea? Sí, pero la iglesia tenía un arma que todavía le funcionaba. ¿Cuál era? No tenía ejército la iglesia no tenía ejército, pero ¿se sentía amenazada o no? Claro, se sentía amenazada. Entonces, ¿cómo hago yo para amortizar a esos nobles, etcétera y todo? El temor a Dios. ¿Sí o no? Entonces, lo mismo que pasó con Chavín, ¿no? Chavín no tenía ejército, pero diciendo la gente sí o no, ya. Pero la iglesia sabía de que eso no le iba a durar siempre. Así que la iglesia estaba en peligro. Entonces, se le ocurrió a alguien decir algo. Los turcos, esos musulmanes, esos árabes que dicen Mahoma Alá, ellos adivinan. Recién nos hemos enterado, entre comillas recién, que han tomado el Santo Sepulcro, donde está en Jerusalén. Si tú quieres hacer algo que sea notable de destacar, hay que recuperar el Santo Sepulcro. La pregunta es, ¿los nobles estarán o no animados a ir a Oriente? ¿Por qué? Porque van a rescatar la puerta de acceso al cielo, ¿sí o no? Si no, no van a poder ir al cielo. ¿Será por eso? ¿Por eso irán a Oriente? Porque están rescatando el lugar sagrado del Cristo, etcétera y todo. No, Ateban, dime tú, Ateban. ¿Los nobles van o no van a Oriente por tierra? ¿Sí o no? Claro, o sea, la iglesia hábil, ¿no? La iglesia hábil dice, bueno, si ya todo tiene dueño y si quieren tierra, que no toquen la mía, ¿sí o no? Que no toquen la mía, entonces que vayan por allá. Y si van por allá, ¿con quién se van a encontrar? ¿Con él o no? ¿Se van a encontrar con él o no? ¿Le convendrá o no a la iglesia mermar el poder de Oriente? ¿Le convendrá o no le convendrá? Claro, ¿por qué? Porque ella podría retomar la influencia en este lugar o no. ¿Se entiende o no la idea? Sí, pero no solamente la influencia ideológica, sino sobre todo que a través de esa influencia ideológica que iba a seguir ampliando sus ingresos monetarios. Y además, la iglesia también no querrá tierras. ¿Sí o no? Ya, entonces, tanto al noble como a la iglesia, a los dos les convenía ir a Oriente y todo estaba preparado. La idea era dar la orden nada más. ¿Quién dio la orden? Año 1095. Fue un papa. Por favor, dime cómo se llama. Ya me olvidé. Está en tu boletín, joven. Se llama Benedicto XVI. ¿Cómo se llama? Urbano, ¿no? ¿Qué tal Urbano es? Urbano II. ¿En qué concilio se llega a determinar si hay que ir a rescatar el Santo Sepulcro, etcétera? Todo. En el llamado concilio de Clermont, ¿no? En Francia. La primera cruzada tuvo dos etapas y tiene las dos partes por algo. Los nobles decían lo siguiente: oye, tenemos que ir a rescatar el Santo Sepulcro. ¿Quién lo tiene? Solo musulmanes. Los musulmanes. Oye, ellos son pero bravos, Tú te enfrentas con ellos, ellos dan lo último, ¿sí o no? Así que, oye, ¿y cómo serán? ¿Y cómo estarán equipados? Oye, tenemos que enviar a alguien primero, que haga el reconocimiento del lugar. Que vayan y que nos cuenten cómo fue. ¿Se arman o no en la primera etapa de dos cruzadas? La primera cruzada, ¿cómo se llama? La cruzada popular o campesina, ¿no? ¿Quién dirige la primera cruzada? ¿Alguien por ahí
ahí, comienza la gente, sí, vamos, convencieron a niños, esposas, todos ellos fueron en grupo. ¿Quiénes? Disculpen la expresión, ¿quién fue este miserable? Pedro el ermitaño. Él fue. ¿Y quién estaba junto con él? Dirigiendo, digamos, al grupo, no, avancen. Gualterio sin haber. No sé si es que te das cuenta de su denominación. Sin haber. Un vago dirige a la gente. Ahora, más o menos de cuántas personas salieron rumbo a Oriente. 50.000 personas. Cruzaron Roma y se fueron a Constantinopla. El emperador de Constantinopla vio un montón de gente. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Y qué le dijeron ellos? Vamos a recuperar Jerusalén. Y él dijo, ¿y con qué? A ver, ¿qué has traído? Tu lámpara, tú, el pico. ¿Y con eso se van a enfrentar a ellos? Sí. Porque Dios nos va a proteger, eso nos dijo Pedro el ermitaño. Nos va a proteger. Y él por dentro, ya fueron. Ya. ¿Cuántos son? Son un montón. Ya, miren, vamos a darle de comer primero. ¿De dónde comer? Tuvieron un día, 2 días, 3 días. Hasta que él dijo, oye, ya pues, mantener 5 personas es una cosa, mantener a 50.000 es otra, ¿cierto? ¿Saben qué? Vayan, mejor vayan, sí, por ahí Dios también me dijo de que es el momento que vayan. Ya, vamos. Va. Cruzan y van. ¿Quién nos esperaba? Los musulmanes con unos sables de este tamaño. Masacre total. Masacre. ¿Regresaron cuántos? De los 50.000 habrán regresado 1.500. El resto se fue al cielo. Ya está. Los 1.500 que regresaron, oye, cuéntame cómo fue. ¿No? Le dieron todos los detalles, dónde estaban organizados. Ya, muy bien. Una vez que recibieron el dato, se da la siguiente etapa. La etapa señorial. Acá, ¿quiénes van? Vámonos los nombres. Vámonos con su caballería, bien equipados, todos, ¿sí o no? Antes ya saben a dónde van. ¿Quién dirige esta campaña señorial? Dime, por favor. No sé. Ya me olvidé. Está en tu boletín, joven. Hablamos de Godofredo de Bouillon, ¿sí o no? Ya llegó él. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Bueno, ellos ya tenían información, van, atacan y toman Jerusalén. Lo recuperan. Toman Jerusalén. Pero hay un dato. ¿Ellos a qué fueron? Dime tú, ¿ellos a qué fueron? Dime pues, ¿a qué fueron? ¿Fueron a tierras o no? Y la pregunta es, ya, recuperó Jerusalén, ya, y luego se va. No, se quedan. Forman los principales reinos cristianos. Ahora, para que te des cuenta de lo que estamos hablando, para articular las ideas y tú digas, oye, Constantinopla y todo ello, un dato adicional para que digamos todo en grande, ¿no? Todo en grande. Primera etapa. Las dos iglesias se pelean, ¿sí o no? Sí, se pelearon. Ya ni se querían ver, no, ya no me dejas a mí la plata, ya bueno, ya se pelearon. Segundo, los nombres, ¿buscaban tierras o no? Sí, tierras. Mi hermano tiene todo, mejor yo busco. Pelean. La iglesia que dijo, oye, problemas, ¿sí o no? Problemas. ¿Cuál fue la causa? Búsqueda de tierras o no. Listo. Pero hay algo que agregar. Da la coincidencia, o sea, si justamente hablamos de 1925, porque justamente en ese momento da la coincidencia de que los turcos no estaban quietos, se estaban expandiendo rumbo hacia ¿dónde? A Constantinopla. Entonces el emperador, ¿qué le dice a Roma? Roma, ¿sabes qué? Mira,
me están invadiendo. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes decirle a tus amiguitos los nobles que me ayuden? Y Roma dice, oye, pero si tú eres mi enemiga, yo conmigo. No, pues una ayudadita, pues no, porque mira, si a mí me invade, te invaden a ti. Ah, bueno, si es así, oye, pero luego conversamos. Sí, ya luego conversamos lo de los diezmos, todo eso, ya muy bien. Justo allí es que cuando se da la convocatoria de parte de tu hermano segundo. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? O sea, ¿por qué no fue antes? O sea, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue de inmediato con el 1054? Porque él le pide ayuda a él, porque él lo va a invadir. Y justo cuando él hace la convocatoria, todo está pero justo en su punto, ¿no? Claro, que se vaya porque si no me invaden. Pero si se van, ellos consiguen tierras. Y cuando llegaron, ¿consiguieron o no? Sí, consiguieron, pero primero dejando que la gente se muera. Y construyeron los reinos cristianos. Pero no hay que olvidarnos de que los turcos seguían en proceso de expansión. Y ahí está el detalle, pues, ¿no? A toda acción, una reacción. ¿Qué harán los turcos luego de que los cristianos recuperaron Jerusalén? Bueno, como un partido de fútbol, ¿no? Ataque, ahora contraataque. ¿Cuál será la causa de la segunda cruzada? Los turcos retoman un lugar. Los turcos retoman la ciudad de Edesa. Y esa es la causa por la cual se organiza la segunda cruzada. ¿Qué pasará en esta segunda cruzada? Ah, mira, será el enfrentamiento. Y el enfrentamiento que trae como resultado. Pierden Edesa y aparte, ¿qué es lo que pasa? Pierden la zona de Jerusalén. Como dato, aquí se da el llamado sitio de Antioquía. Y aquí hay un hecho anecdótico. Un hecho anecdótico. O sea, las anécdotas también sirven para entender el tema. ¿Por qué se da la segunda cruzada? Porque lo que tuvieron estaban a punto de perder. ¿Qué habían tomado los turcos? La zona de Edesa. Es decir, estaban próximos aquí a Jerusalén, ¿se entiende? Y estaban cerca. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ya voy a proteger Jerusalén. Más que proteger Jerusalén, ¿qué era? Proteger su reino, ¿se entiende? Proteger su reino, ya. Pero ir allá, enfrentarse con los turcos, ¿qué significó? De que ellos tomaron una ciudad estratégica. Y esa ciudad estratégica justamente está aquí. La ciudad de Antioquía. ¿Cómo fue? Los turcos están dentro de Antioquía. ¿Qué hacen los cruzados? Los cristianos van y con todo, los sitian, entran y entraron en Antioquía. Un gran logro. Pero el detalle es, oye, ya entramos aquí, ¿no? Y afuera, ¿quién está? Hay más turcos. ¿Y ahora cómo salimos? ¿Se entiende más o menos la idea? Es decir, vamos a tomar Antioquía, ya vamos a votarlo, ya lo votaron. Y cuando giran, turcos alrededor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque su objetivo no es tanto Antioquía, o sea, lo tomaron, pero su objetivo era Jerusalén, ¿no? O sea, preservarlo. ¿Y ahora cómo salimos? Y acuérdense, y ustedes van a revisar en la literatura, que las ciudades, todas las ciudades, cuando yo te digo entras y ahora cómo salgo, todas las ciudades siempre han estado construidas y protegidas. ¿Por qué? Por muros o no, ¿se entiende? Ya. Pues ahora cómo salimos, dicen ellos cristianos. Hasta que por ahí a un sacerdote se le ocurre, o sea, la idea de motivar a la gente, ¿no? Porque si sales, fuiste, ¿sí o no? Hermanos, acabo de encontrar la lanza sagrada. Con esta lanza habían maltratado a Cristo. ¿Se acuerdan de que a Cristo le dieron el fin? ¿Sí o no? Ya. Esta es. Y esta lanza es la que nos va a llevar a poder salir de aquí. Tómenla, porque ella les va a dar fuerza. Y la gente se la creyó. Con esta lanza. Sí, dale al otro. Sí. Ahora sí. ¿Con este poder vamos a salir o no? Sí. Y salieron. Pero al momento de salir, ¿qué crees que pasó?
Los turcos estaban esperando, ¿no? ¿Cuántos habrán muerto ahí? Como 20.000. No, pero ¿sabes cuántos habían ido en la segunda cruzada? Habían ido 600.000, así que 20.000 no eran nada. Y siguieron expandiéndose. Pero al final de cuentas, aquí está la anécdota de la lanza, ¿no? De la lanza sagrada. Al final de cuentas, no se estabilizan muy bien. Y al final de cuentas, o sea, a la larga, ¿qué pasa? O sea, a la larga, pierden lo que estaban protegiendo, Jerusalén. Pierden. Y ahí se da el motivo de la tercera cruzada. ¿Cuál es la causa de la tercera cruzada? Se perdió Jerusalén. ¿Quiénes dirigen esta tercera cruzada? ¿Quiénes son? Tú tienes el informe ahí, por favor, dime, ¿cómo se llaman ellos? Le dicen la cruzada de los reyes, ¿no? ¿Por qué? Porque eran 3 reyes. ¿Quiénes son, por favor? Dime, por favor. Ya me olvidé quiénes son. A ver, Ricardo Corazón de León. Ayúdame, ya me he olvidado. Ricardo Corazón de León. Felipe Augusto. Falta uno, me he olvidado. Son tres. Federico de Barbarroja. Seguimos con la anécdota. Federico Barbarroja salió, pero se murió y se ahogó. O sea, en el camino se ahogó. Felipe Augusto dijo, mejor me regreso, no pasa nada. ¿Quién fue el único que comandó? Ricardo Corazón de León. ¿Él de dónde es? Él es de Inglaterra, él es de Francia y él es de Alemania. Quieren recuperar Jerusalén. ¿Con quién conversa él? Hay conversaciones con el sultán que dirige todo este proceso. ¿Conversa con quién? Tú tienes ahí el dato, Lo voy a poner con amarillo. Dime, ¿cómo se llama el sultán ahí? Con Saladino. Conversa con Saladino para recuperar Jerusalén. O sea, conversa, que no se enfrenta, conversa. Saladino dijo, no te voy a dar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, al menos dame un puerto para que la gente vaya a visitar Jerusalén. Es decir, tú lo tienes, pero al menos déjame un espacio para poder ir. ¿Cuál era el objetivo de este beneficio? El objetivo de este beneficio era decirle a la gente de que Jerusalén estaba en sus manos, algo así. Ahora, acá viene lo interesante. Cuarta cruzada. Esta es la cruzada más interesante de todas. ¿Cuál era el objetivo de la cruzada? Por favor, hazme acordar. ¿Cuál era el objetivo? Era de ir a Oriente. O sea, ¿qué le decían a la gente para ir? O sea, ¿qué le decían a todos? ¿No? A un campesino, ¿no? Que no estaba enterado del asunto. ¿Qué le decían? Tenemos que ir a recuperar Jerusalén. La pregunta es, ¿Jerusalén sigue o no bajo el control de los turcos? Sí, ya. Entonces hay que ir a Jerusalén. Pero ya habías gastado bastante plata, o sea, los señores feudales ya estaban ya desfinanciados. Entonces conversan ellos con los comerciantes de Venecia. Ellos tienen barcos, Venecia. Conversan con los venecianos. En vez de ir por tierra, más práctico, ¿no? Por acá y directo llego, ¿no? Directo, ¿para qué estar yendo por tierra, no mucho tiempo y todo? Ya. Entonces los venecianos dicen, ¿quieres que te ayude? Ya, muy bien, ¿qué quieres? Quiero tomar las tierras y atacar a los turcos. Interesante, plan. Pero ¿sabes qué? Hay un problemita. Yo con ellos tengo negocio. Y si tú los quiebras a ellos, me quiebras a mí. Y yo no quiero que me quiebres. Yo te voy a ayudar a ir a Oriente, porque yo sé que tú quieres tierras, pues no acá es sepulcro y eso cuéntaselo a los campesinos, pues tú quieres tierras. Mira, ¿sabes qué? ¿Dónde hay tierras? Aquí en Constantinopla hay un montón de tierras. Así que si yo te voy a equipar y te voy a dar ayuda, es para que ataques a Constantinopla. La dice la gente, no, que vamos a sepulcro, pero nada, tú vas para allá. Si quieres, si no, lo siento mucho. Tú quieres tierras, ¿sí? No interesa dónde, ya, Constantinopla. Y de eso trata la cuarta cruzada, la denominada cruzada comercial. ¿Por qué Venecia quiere ver destruida Constantinopla? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque Constantinopla es su rival comercial.
Por eso la quiere ver arruinada. Así que el objetivo, ¿cuál era? El objetivo era Constantinopla. Cuando llegan a Constantinopla, el emperador creyó que vinieron a saludarlos, a ayudarlos. Nada, tomaron Constantinopla, invaden ese lugar. Bueno, ¿qué tiene que hacer Constantinopla? En ese caso, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que reaccionar o no? Son expulsados. Las 4 principales cruzadas son importantes. ¿Cuántas cruzadas fueron, por favor? Si me puedes decir. 8. Ya me olvidé ya. Son 8 cruzadas. Son 8. Las 2 últimas fue organizada por un tal San Luis de Francia. Bueno, al final de cuentas nunca se llegó a recuperar lo que supuestamente tenían que recuperar. ¿Cuál es la consecuencia de todo ello? ¿Qué habrá pasado con los nobles? Los nobles buscaron tierras, se endeudaron, movilizaron una gran cantidad de patrimonio, pero no consiguieron nada, dieron todo lo que tenían y lo perdieron todo. ¿Qué pasó con el poder de los señores feudales? Decae. ¿Qué pasa con el poder de la iglesia? El poder de la iglesia también cae, aunque también por allí hay ciertos arreglos. ¿Qué pasa con el comercio? Porque tú para hacer guerra requieres ¿qué cosa? Armamentos, pólvora, etc. El comercio se reactiva. ¿Y qué pasa si cae el poder feudal? Se incrementa entonces el poder del rey, el poder del monarca. Y como el monarca tiene poder, este poder es sustentado ¿por quién? Por los que hacen negocio. ¿Quién es el que financia al monarca? Los comerciantes. Y a estos comerciantes tú comúnmente ¿cómo lo llamas? Tú lo llamas burgueses. La burguesía tiene o no la gran oportunidad de crecer bajo el manto del rey. Claro. Pero para eso que tuvieron que esperar de que los señores feudales se debilitaran. Repaso de todo lo que te estoy mencionando para que no quede duda. Repaso de todo lo que hemos mencionado. ¿Cuál fue el objetivo real de las cruzadas? Bueno, el pretexto es recuperar esas cosas. ¿Por qué tú sabes que esto? No, quieren recuperar, que estuvo ahí. Ya, pero lo completo cuál es. Tierras. ¿Quiénes buscaban tierras? ¿Y por qué ellos buscaban tierras? Porque ya todas las tierras estaban repartidas. Y sobre todo, ¿quiénes buscaban esas tierras? Los mayores que habían recibido en herencia, los que no, eran los segundones, ¿no? Que puedo estar dependiendo de ya. Ahora, ¿cuándo se inicia la invasión? Casualidad, los turcos estaban a punto de invadir Constantinopla. Constantinopla le pide ayuda a ¿quién? A Roma le pide ayuda. Pero Roma, ¿por qué duda en darle ayuda? ¿Por qué Roma duda? ¿Por qué duda? ¿Se llevaban bien o no se llevaban bien los dos? ¿Se llevaban bien los dos? ¿Por qué no se llevaban bien? Porque la gran torta que tenía Roma ahora se dividió ¿con quién? ¿Con Oriente o no? Era cuestión económica. ¿Pero la ayudará o no la ayudará? Sí. ¿Por qué Roma querrá ayudar a alguien que esté en contra de ella? ¿Le conviene a Roma que los nobles vayan para acá o no? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema que tenía la iglesia? ¿Qué problema tenía ella? ¿Ella tenía tierras o no? ¿Tenía ejército? ¿Y si los nobles lo tomaban? ¿Problemas o no? Es mejor que busquen tierra en otro lugar. ¿Y ocuparon las tierras o no? Sí, pero ¿con quién se tuvieron que enfrentar? Contra los musulmanes. ¿Quiénes dieron las noticias de cómo estaban organizados y todos? Caballero. Pero el ermitaño fue el que envió la carne de cañón, si cabe el término. Él se salvó. Murieron muchos campesinos. Esa información, ¿llegan o no los nobles? ¿Van o no van? Van. ¿Y recuperan o no? Pero solamente recuperan. Establecen reino. Luego, ¿qué pasa? ¿Los turcos se quedan cruzados los brazos? No, reaccionan o no. ¿Y retoman o no? Lo retoman, con sitio y todo. ¿Qué hará la tercera cruzada? Bueno, ya no hay tanta capacidad,
se quedan ¿con qué? Con un solo cuarto. ¿Con quién conversaron? Con Saladino. En la cuarta, seguimos con los turcos, en la cuarta seguimos con los... No, en la cuarta ya conversan ¿con quién? Con los venecianos. Ya. ¿Cuál era el propósito de la ayuda? ¿Santo Sepulcro? No. Era eliminar a su rival comercial. Pero ellos también tienen ejército, ¿no? ¿Y reaccionan o no? O sea, que al final de cuentas los nobles hicieron toda una inversión y no ganaron nada. Pero hay alguien que ganó. Oye, ¿quieres armas? Yo te traigo armas. ¿Quieres escudos? ¿Quieres lanzas? Ya, ¿quién está ahí ofreciendo, vendiendo? Oye, si quieres te entrego. Mañana te doy el envío. O sea, ¿quién está ahí? Son los comerciantes, son. Y cuando regresan los nobles, todos pobres, etcétera y todo, ¿qué pasará? El rey tendrá o no tendrá el control. Si habrán ejércitos financiados por los burgueses o no. Sí, los llamados mercenarios. Si a ti te preguntaran cuál es la guerra que duró más tiempo, claro, alguien diría la guerra que duró más años es la guerra de los 100 años, algunos dicen, ¿no? Pero fíjate esta guerra, ¿cuánto tiempo duró? Más o menos, ¿cuánto tiempo? Casi 200 años. Y créeme que cuando terminó la octava cruzada, se habían organizado, ¿no? La iglesia también tenía problemas por dentro y quería organizar una novena. Pero ellos dijeron, mejor no. ¿Y sabe por qué no? Porque los turcos, al final de cuentas, toman Constantinopla. O sea, en pocas palabras, ¿para qué ir allá si ya están acá? Algo así. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Entonces, los turcos tomaron Constantinopla. ¿Y qué dice tu historia universal cuando toman Constantinopla en el año 1453? El comercio que se estaba reactivando, decae. Entonces, ¿qué harán los burgueses? Dime tú, ¿qué dice tu historia? ¿Qué harán los burgueses? Yo quiero hacer comercio con Oriente, pero ahí están los turcos, caramba, esa ruta ya no puedo. Entonces, ¿qué hago yo? Dime, ¿llamaremos a los portugueses o no? Tema de la siguiente semana. ¿Llamaremos a Cristóbal Colón o no? ¿Para qué? ¿Para que vayan a hacer otra cruzada? No, ¿para qué? Para que me busquen la ruta de mayor acceso hacia Oriente o no. ¿Se entiende el tema? Veamos las claves de